mirar. ¿Se está viendo bien? Sí, señor. Bueno, gracias, muy amables. Entonces, seguimos con el tema. Vamos a tener una oración sencilla para pedirle a Dios. Padre Santo, Señor, como la canción que acaba de decir, yo también quiero ir, Padre. Yo iré, Señor. Heme aquí, estoy dispuesto a ir, Señor, a llevar tu evangelio, a compartir tu evangelio con otras personas, Señor, a ser discípulos, Padre Santo. Discípulos que te sirvan, que te obedezcan y que se multiplican, se reproduzcan y lleven fruto. Señor, en esta noche te ruego que tomes mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi mente, Señor, y todo lo controle tu Espíritu Santo para que esta enseñanza venga de tu corazón a nuestro corazón. Señor, glorifícate en nuestras vidas de manera que sea irresistible la enseñanza tuya para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hemos venido hablando de hacer discípulos, ¿cierto? Ahora vamos, la pregunta que vamos a tratar de resolver en esta noche es, ¿qué es el discipulado relacional? Vamos a compartir algunas definiciones que hemos encontrado por ahí. Esta primera, que dice que es la relación intencional de un discípulo con una persona para volverla un discípulo, ¿sí? Entonces, es la relación para que un discípulo establece para producir otro discípulo, la relación intencional. Ese calificativo hay que tenerlo en cuenta mucho. Esta otra dice, es la relación que se establece entre un discípulo y una persona teniendo como finalidad inicial la conversión de ella. Fíjese que estamos hablando de un tema clarito que es conversión, pero que no termina ahí, sino que prosigue hacia el bautismo y hacia la madurez para la vida y la multiplicación. Entonces, nos muestra que es un proceso que no termina en aquel momento en cuando la persona posiblemente recibe un tratado o aún cuando hace una oración de fe. Y más tarde vamos a ver que hay algunas cosas que entender acerca del momento en el cual el discípulo hace su conversión. Esta otra es la que dice, es la relación que procura que una persona establezca una firme relación con Jesucristo como Salvador y Señor, siendo regenerada y justificada. Este es el momento de la salvación, ¿no? La regeneración y la justificación. Y que prosigue con el proceso de santificación y el desarrollo de su multiplicación. Nuevamente, se ve que es un proceso. Es la relación a largo plazo en la cual un discípulo invierte, aquí hay una palabra nueva, en una persona, tiempo, dedicación y cuidado para ayudarle a caminar por su sendero cristiano. Entonces implica que el discipulado implica una inversión. Y esta es una definición del pastor Fernando Brandao de Brasil, de la Convención Bautista del Brasil, ha sido presidente, ha estado aquí en Colombia. Dice, es invertir intencionalmente en la vida de personas con las cuales nos relacionamos para transmitirles vida y llevarles a una experiencia transformadora con Cristo Jesús. Vamos a hacer como un extracto de esas definiciones que hemos tenido. Entonces, una palabra que tenemos ahí que hemos visto varias veces es relación, ¿cierto? Relación. ¿Qué relación? Posiblemente lo vamos a ver con más detalle en otra clase posterior, pero de todos modos es importante entender que no es un momento fugaz. Una relación es algo que se establece y tiene un tiempo, tiene una permanencia, ¿cierto? Cuando
en los estados de Facebook dice, en una relación, quiere decir que esa persona tiene una relación sentimental con alguien, ¿cierto? Que está ahí en una relación. Y es un estado que tiene un lapso, no es algo fugaz, no es algo pasajero, sino que implica un tiempo, ¿cierto? Ahora, intencional. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos llegar a la construcción de esa relación con una intención. ¿Y cuál es la intención? Pues la intención es hacer a esa persona un discípulo de Jesucristo, ¿cierto? Esa es la intención. La intención. Nosotros llegamos a buscar eso. Está claramente marcado que lo hacemos intencionalmente. A largo plazo, como decía, una relación implica tiempo. Entonces no es una cuestión de un día, 2 días, una semana, ni un mes. Es una cuestión que en la medida que la relación se fortalece, se va invirtiendo más tiempo, va durando más, ¿cierto? Invertir. Ya varios lo han dicho, que hay que invertir tiempo, hay que invertir cuidado, hay que invertir a veces dinero, ¿sí? Hay que invertir afecto, ¿sí? Hay que invertir, hay que llegar allí. O sea que si yo voy a invertir en esa relación para mí tiene un costo y debo llegar con eso claro en mi mente, que esa relación me va a costar tiempo, me va a costar dedicación, me va a costar cuidado, me va a costar esfuerzo, ¿sí? Eso es una inversión que estoy haciendo para el reino de Dios. Y con un propósito, ¿cierto? No es una relación por pasar el tiempo por ahí, por estar, no, no. Un propósito que es eterno, que es lograr llegar a que esa persona se convierta en un discípulo maduro, que haga discípulos, que se multiplique, que vaya a la multiplicación. Entonces, esas son 5 palabras importantes que deben para nosotros quedar claras en eso. Entonces hay otros, ¿qué es un discípulo? Discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Hay un maestro y el discípulo es alguien que lo sigue, ¿cierto? Y que asume, defiende y practica las doctrinas y los métodos del maestro, ¿cierto? Seguir, cuando dice sigue, seguir quiere decir practicar, entender, compartir con otros. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a ser discípulos de quién? Aquí en este momento vamos a entrar en un momento muy especial porque es un momento en que de cierta manera nos va a confrontar de algo que nosotros hemos tenido en mente y lo hemos construido muchas veces, a veces pensando que hacemos bien, pero pues no hay mala intención, pero debemos mirar si podemos corregir eso. ¿Discípulos de quién? Pues básicamente primero de Jesucristo, ¿sí? Es el fin último, que esa persona sea un discípulo de Jesucristo, que sea un seguidor de Jesucristo, que sea alguien que obedece a Jesucristo, que ama a Jesucristo, que busca agradar a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, y eso yo creo que no tiene mucha discusión entre nosotros porque es lo que hemos conocido siempre, lo que hemos visto, ¿cierto? Pero cuando hablamos de discipulado relacional, entra un elemento nuevo en nuestra vida y es que también vamos a ser discípulos nuestros. Y ahí estamos un poquitico, bueno, ¿cómo así que míos? Sí, en cierta manera nuestros. Y vamos a entender por qué y vamos a ver que si hablamos de que son discípulos nuestros, no estamos hablando de algo que la palabra no lo diga, porque un discípulo de Jesucristo es alguien que imita a Jesucristo. Ahora, ¿un discípulo me debe imitar a mí? Vamos a ver. Dice
nuevamente la gran comisión que es como es el centro de todo aquí. Dice, ya la conocemos, pero el centro dice id y hacer discípulos, ¿cierto? La versión nueva, la nueva versión internacional dice vayan y hagan discípulos. O sea, es claro que la tarea es ir y hacer discípulos, ¿cierto? Y eso lo conocemos, lo visto, lo hemos visto. A veces no hemos puesto, eh, lo conocemos, pero a veces no hemos como profundizado en este nuevo concepto que quiero compartirles que está ahí. ¿Sí es? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Dice la versión internacional, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cierto? Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, la instrucción es que nosotros debemos enseñar a esa persona a guardar lo que a nosotros nos han mandado, ¿sí? O sea, transmitirle a ellos el mandato de Jesucristo, transmitirle, ¿cierto? Entonces, al estar enseñándoles, pues ellos se convierten en discípulos nuestros, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. ¿Aló? Ahora, Jesucristo nos ordena ser discípulos, ¿cierto? Entonces, ahí lo vemos, buscándolos, porque dice, id. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que procurar encontrar los discípulos. El sembrador salió a sembrar. Nosotros tenemos que salir a ser discípulos, ¿cierto? A sembrar la palabra de Dios de manera eficaz, ¿cierto? Entonces, nosotros, Jesucristo, según la gran comisión, nos ordena a ser discípulos, pero primero buscándolos, bautizándolos, que es la forma de que ellos hagan un compromiso pues, más formal con el Señor, que empiecen a mostrar el nivel de obediencia con el Señor y enseñándoles, ¿cierto? Son los tres ejes que están allí en la gran comisión. Y esa es la tarea que nosotros debemos hacer. Debemos hacerla completa, o sea, hacer las tres fases de buscarlos, bautizarlos y enseñarles. Ahora, hay un modelo, a veces nosotros tenemos miedo de decir que una persona sea mi discípulo, porque han habido modelos erróneos de discipulado y modelos dañinos de discipulado, ¿cierto? Hay unos modelos donde el, el maestro busca que el discípulo dependa de él, ¿cierto? Y esto es equivocado. Nosotros no nos vamos a relacionar con una persona, ¿sí? Incluso esto es algo que yo con mucha frecuencia le digo a los muchachos allí en el proyecto Pastor, dice, nosotros los acompañamos a ustedes en su lucha para liberarse de esa adicción. Nuestro propósito no es que usted deje de depender de una droga, del alcohol o de algo para llegar a depender de nosotros. No, ustedes no deben depender de nosotros. Ustedes deben caminar tranquilos, deben caminar independientemente, autónomamente. Nosotros estamos ayudándoles aquí a obtener herramientas. Entonces, ese no es un modelo correcto donde se pretende construir una dependencia, una subordinación ciega entre el discípulo y el, ¿sí? Que llega al control, ¿sí? Que llega al control. Se quiere controlar la vida, se quiere hacer que la vida de la persona dependa de nosotros, que la persona no pueda decidir por sí solo, sino que tenga no. Eso se ve, se ha visto, ¿sí? Y ha llevado a extremos pues, de suicidios masivos, de otras cosas, ¿cierto? Pero eso no es lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Una sumisión total, severa, no. Eso no está allí, ¿cierto? Nosotros no estamos llamados a eso. No estamos llamados a ayudar a que una persona sea liberada por Jesucristo de Satanás y del pecado para convertirse en un esclavo nuestro. No, es para que se convierta en un siervo de Jesucristo, en un amigo de Jesucristo.
Eso es claro, eso. Ahora, eso es lo que a veces nos impide a nosotros expresar ese concepto de que alguien es discípulo mío, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay modelos dañinos en el mundo que nosotros no queremos que nos confundan con eso, ¿cierto? Eso está prohibido, eso está fuera de contexto, eso no va. No es ese tipo de relación dañina la que queremos tener, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos evitar. Esa no es la razón de nuestro discipulado. Miremos que la misión que Cristo nos entrega ya en la gran comisión es para ser cumplida produciendo nuestros propios discípulos de Él. Mira esta frase tan interesante, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros vamos a ayudar a producir nuestros discípulos, pero que son de Él, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ayudar es a que una persona se convierta en un discípulo de Jesucristo, ¿sí? Por eso la gran comisión es clara, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto claro de la misión. El discipulado relacional entonces es que es mostrarle a otro cómo ser discípulo de Jesucristo, ¿sí? Es mostrarle a otro cómo ser discípulo de Jesucristo, ¿sí? A través de la vida, ¿sí? Los, los teólogos expertos dicen que ahí donde dice ir, dice mientras vais, ¿cierto? Mientras caminan, mientras andan, hagan eso, ¿cierto? Demostrar a otros cómo ser discípulo de Jesucristo. Enseñarle a esa otra persona cómo agradar a Jesucristo. Ojo que aquí está la gran diferencia. No, no es cómo ser discípulo mío, digamos, cómo obedecerme a mí, no es cómo agradarme a mí, es cómo agradar a Jesucristo, ¿cierto? Es cómo agradar a Jesucristo. Ese es lo que se convierte. Es acompañarlo, acompañar a otro en el camino de la vida cristiana, no es enviarlo. Lo que hasta el momento con mucha frecuencia hemos hecho que una persona se convierte y entonces lo dejamos caminar solo. Vaya, ¿no? Ahí en el dibujo superior derecho para mí, sí, bueno, para ustedes también debe ser, va el maestro, el discípulo mayor, digámoslo así, mostrándole el camino al discípulo menor, ¿cierto? Como a través de su propia vida, ¿cierto? Es ayudarle al discípulo a llegar a nuevos niveles, ¿cierto? Es modelar para otro la forma de ser un discípulo de Cristo. Esta es una frase muy importante. Es yo siendo discípulo de Jesucristo, mostrarle a ese otro cómo él puede ser discípulo de Jesucristo. Qué importante, mi hermano, aquí es importante porque nuestra vida, nuestro estilo de vida se vuelve importante. Ahí me ayuda a mí entrar en esa relación de discipulado, me ayuda a mí también a crecer en mi relación de discípulo con Jesucristo, a crecer, a mejorar también, ¿cierto? Porque tengo que dar un modelo digno de imitar, ¿sí? Es permitir que otro aprenda aún de mis errores, ¿sí? Permítame que use experiencias de allí del proyecto Pastor. Pero allí eventualmente un muchacho se me acerca y me dice, mire, pero es que el facilitador nos pide a nosotros que hagamos esto y él no lo hace, o él hizo esto aquel día o cualquier cosa. Entonces yo normalmente le digo a ellos, hermano, entienda que él es un ser humano también que está en proceso de perfeccionamiento. Pero lo importante es que usted aprenda que si esto que él hizo lo lastimó a usted, lo hirió, lo afectó, ¿sí? Lo desmotivó, cualquier cosa, es algo que usted no debe hacer con otro, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros permitamos que el discípulo aprenda aún de mis errores. En el hecho de ser
Ojo que aquí hay que hacer como una armonía muy interesante en eso de ser modelo para el otro, pero de permitir que aprenda aún de mis errores. A veces cuando creemos que somos modelos, creemos que tenemos que presentarnos como hombres y mujeres perfectos, que nunca se equivocan, que nunca tienen necesidades, ¿cierto? Y muchas veces vemos a pastores y a maestros tratando de presentarse casi que como superhombres, ¿cierto? Y en estos días ha habido bastante revuelo un poco por algunos suicidios de pastores, ¿cierto? Y en mi manera de entender, he visto que muchos de ellos se sienten demasiado presionados porque incluso tratan de hacerlo en su fuerza, de mostrarse como superhombres, como personas que no se equivocan, que no tienen necesidades, que no tienen dolores, no. Nosotros tenemos que modelar a la persona, ¿cierto? Porque algo que la persona tiene que aprender es que ella es susceptible de equivocarse, ¿sí? Que ella se puede equivocar en algún momento, ¿sí? Entonces, yo tengo que mostrarle eso y mostrarle que lo importante no es que ella se cayó y entonces se quedó caída, sino que al caerse, lo importante es levantarse porque Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, es muy importante ese proceso que se lleva en esa cercanía, en ese acompañamiento. Dice, discipular relacional, discipular como Cristo discipuló. Más adelante vamos a ver algunas cosas de esto, pero es tratar de imitar a Jesucristo en su discipulado. Él escogió 12 discípulos y con ellos vivió 3 años en un discipulado intenso para luego mandarlos a revolucionar el mundo. Discipular es discipular como Cristo nos lo enseñó. Ya lo vimos atrás, que en la Gran Comisión nos enseña buscar, bautizar y enseñar, ¿cierto? Entonces es hacerlo de esa manera. Debo ser discípulo para discipular a otro. Sí, aquí mis hermanos, ojo con esto también, porque a veces pensamos que para poder discipular a otra persona yo tengo que saber mucho. Ojo que no es cuestión de conocimiento, es más cuestión de experiencia. Es más de yo ser un discípulo, experimentar cómo se es discípulo de Jesucristo para poder mostrarle a otro cómo es esa relación con Jesucristo de discipulado, ¿cierto? Entonces, evidentemente, el estudio de la palabra es necesario, no para saber mucho, sino para practicarla y para mostrar cómo se hacen las cosas a través de mi vida personal, a través de mi experiencia personal. El discipulado relacional es asumir la responsabilidad de ser digno de imitación. Ojo, yo tengo que ser digno de imitación. Eso es un reto. Eso es un reto que me ayuda a crecer, ¿sí? Ojalá no lo tomemos como algunos que lo hacen, es que nos volvemos, ¿cómo es? Aparentes, hipócritas, ¿cierto? ¿Sí? Y mostramos una faceta en los momentos de posiblemente discipulado, pero esa careta se nos cae. En un momento de presión, la careta se nos cae. No, eso es, me acuerdo ahora de la ilustración del pastor que estaba allí en su casa pastoral, eh, colocando una puntilla para colgar un cuadro que su esposa había comprado. Y el bebé, un bebé vecino, estaba ahí al lado de esa escalera, pendiente del pastor, pendiente del pastor. Y el pastor se da cuenta que el niño está pendiente de él. ¿Qué hace? Se voltea, lo mira y le dice, papito,
¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Necesita algo? ¿Por qué está tan pendiente? Y el niño le dice, no, pastor, es que yo quiero saber qué dice un pastor cuando se machuca un dedo. ¿Sí? Esos momentos de depresión a veces nos hacen salir de la abundancia. Muchas veces la tenemos controlada aparentemente, ¿cierto? Pero ¿qué sale de nuestros labios cuando nos machucamos un dedo? Cuando algo desagradable sucede, ¿cierto? Eso es volvernos dignos de imitación. Y nuevamente aquí, aclarando lo que vimos en la relación funcional, es preparar para la vida, no para la dependencia de mí. Nuevamente, preparar para que la persona viva su vida cristiana sin ser dependiente de mí. No se convierta en un ser dependiente de mí. Y vemos la imitación, ¿cierto? El hermano pequeño imita lo que su hermano mayor hace, ¿cierto? Y así es. Y también esto tiene que ver con el evangelismo relacional, ¿cierto? Ser imitable, ¿cierto? Que nosotros seamos imitables, pero que tengamos conciencia de que hay una persona que nos está mirando, ¿cierto? El pequeño que nos está siguiendo, el pequeño que nos mira, ¿cierto? Y mire lo que dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Y eso podemos transmitirlo nosotros a aquella persona a quien estamos discipulando. Dígale, imiten a mí en lo que yo imito a Jesucristo. No me imite en lo dañino, no me imite. Yo soy un hombre que estoy en lucha, ¿sí? Estoy tratando, haciendo el esfuerzo, estoy luchando, ¿cierto? Pero imíteme lo que es digno de imitar. Nuevamente Pablo dice en 1 Corintios 4:16, por tanto, os ruego que me imitéis. Y hermano, nosotros tenemos que llegar a ese nivel de decirle a la persona, te ruego que me imites en la manera en que yo sirvo a Jesucristo, en la manera que yo amo a Jesucristo, ¿cierto? En que el amor de Dios se transmite a través mío también, ¿cierto? Filipenses 3:17 dice, Pablo nuevamente, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, miren, cabe una pregunta. El último hombre natural, humano, digno de imitar, ¿fue Pablo? No. Mire que él dice que hay otro. Dice, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Allí había un grupo de personas dignas de imitar. Y yo sé que usted y yo, mi hermano, en nuestra vida hemos tenido maestros, pastores, misioneros, ministros, amigos, los cuales nosotros hemos visto que son dignos de imitar en el servicio y en el amor a Jesucristo. La tarea es convertirnos nosotros en ese tipo de discípulos dignos de imitar. Sigue diciendo Pablo, 1 Tesalonicenses 1:6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahí está lo importante, ¿cierto? Que sean imitadores de nosotros y del Señor. El fin último es que el día que yo desaparezca de la vida de esa persona, él siga imitando al Señor. Él siga caminando solo. Ya no tiene que existir un ser humano que le acompañe. Ahora él ayuda a otros, conduce a otros hacia el Señor, los orienta, los guía, ¿cierto? Porque ese es el fin último. Y en segunda dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos,
pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El estilo de vida de Pablo, de Bernabé, de todos esos ministros cristianos de ese tiempo, era digno de imitar. Y los discípulos sabían de qué manera debían imitarlo, ¿cierto? Debido a que el estilo de vida les daba autoridad, ¿cierto? El estilo de vida es el que debe darnos autoridad. El discipulado relacional es un proceso, mi hermano, mi hermana. No es un instante, no es un momento, ¿cierto? Por eso se requiere de una relación, ¿cierto? El discipulado relacional es un estilo de vida. No es un programa de la iglesia institucional, no es que ahora en la iglesia pusimos discipulado relacional y carteles y cosas, pero en la realidad no, simplemente vamos, llevamos tratados, hacemos visitas, hacemos títeres, hacemos mimos, vamos y visitamos, listo, y ya, y simple, y volvemos a lo mismo, Norma. Es un estilo de vida. Implica en cierta manera que yo evalúe mi estilo de vida, si corresponde a lo que agrada a Dios. Y si no, yo creo que todos vamos a encontrar cosas que van a tener que variar, que ir variando. Cosas en las cuales tenemos que permitir que el Espíritu Santo que cambie en nuestra vida, ¿cierto? Como un estilo de vida. Es un proceso de crecimiento espiritual, cuya meta es hacer discípulos maduros y multiplicadores, ¿sí? No basta con que una persona sea madura. No basta que una persona se conduzca bien, que aparentemente o al menos se vea que obedece al Señor Jesucristo. Pero si no es multiplicador, lo está desobedeciendo en la gran comisión. Y ser discípulos. Entonces es un proceso que conduce a que todos los discípulos seamos maduros y multiplicadores. Todos. Para eso, nosotros tenemos que ser maduros y multiplicadores. O sea que vean, mis hermanos, que nos ayuda a ir más allá. Es un reto personal que produce discípulos de la calidad y en la cantidad adecuados. ¿Cierto? Hay estudios que han mostrado que si una persona se dedica a discipular y le da 1 o 2 años a un hombre o a otro hombre o a otra mujer para que esa otro discípulo multiplicador a los 10, 20 años el resultado es mayor que si esa misma persona cada día discipulara una persona. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando es una persona día tras día podemos fácilmente calcularlo, ¿cierto? Porque es una relación directa, aritmética, de suma, ¿sí? Una persona en 10 años ayudando, llevando a los pies del Señor, una persona por día ha logrado que 3.650 personas lleguen a los pies de Jesucristo. Cuando va diferente, resulta que se va multiplicando y es exponencial ya. Ya es lo que los matemáticos, no sé si hay algunos, llaman una relación geométrica que va creciendo aún más aceleradamente. Entonces, produce discípulos de la calidad, claro, porque estamos hablando de discípulos maduros y multiplicadores. Esa es la calidad que necesitamos en la iglesia. Discípulos maduros y que obedecen, que actúan, que sirven, ¿cierto? Multiplicadores que hacen más discípulos. Y es un proceso que fortalece y hace crecer la iglesia. Fortalece, ¿por qué? Porque a nosotros que estamos hoy nos impulsa a ser cada día mejores. Nos impulsa
a tener un autocuidado mejor, no para aparentar, mis hermanos, sino para entregarle a Dios aquellas áreas de nuestra vida en que todavía estamos luchando. Y no nos tenemos que avergonzar de eso. Pablo dice, lo que no quiero hacer algo, ¿sí? Él tenía su lucha personal y está diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, nosotros debemos ser el ejemplo también de Pablo, ¿cierto? Entonces, la iglesia se fortalece y crece al llegar nuevos discípulos multiplicadores a la iglesia. Ahora, miremos qué hizo Jesús. Dice Mateo 4, 18, 21, que andando Jesús, ¿cierto?, junto al mar de Galilea. De nuevamente aquí, la gran comisión nos dice ir, ¿cierto? Aquí Jesús nos está mostrando que hay que ir, ¿cierto? Mientras él andaba, identificó a sus discípulos, ¿sí? Porque dice que vio a dos hermanos. Entonces nosotros tenemos que salir para poder identificar a nuestros potenciales discípulos. No necesitamos ir hasta África, hasta Israel, hasta Francia, hasta la Patagonia. Ahí alrededor nuestro hay personas en las cuales el Espíritu está trabajando. Hay personas que anhelan recibir al Señor Jesucristo. Están siendo redarguidos, ¿sí?, y convencidos de pecado y de justicia por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús lo hizo. Él salió a caminar, pasó y vio a los dos hermanos, ¿cierto? Pero también los llamó con un propósito específico, ¿cierto? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así lo hizo Jesús. Así lo debemos hacer nosotros también. Salir, identificar a nuestros potenciales discípulos y llamarlos con el propósito de que sean discípulos de Jesucristo. Mateo 5:1 dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mira que dice ahí que él vio la multitud, pero él no se concentró en la multitud. Él subió al monte, estableció una distancia con la multitud y se sentó a hablar con sus discípulos. Y se sentó a hablarles. Él buscó un momento y un lugar exclusivo con sus discípulos para darles una enseñanza diferente, para enseñarles, ¿sí? Y fueron 3 años en los cuales hubo tiempos. A veces se subía a la barca con sus discípulos y en la barca les enseñaba, ¿cierto? Cenaba con ellos y con ellos les enseñaba. Jesucristo invirtió tiempo, se enfocó en sus discípulos. ¿Qué más dice? Mateo 13, 10, 11 dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Son Jesucristo, y en Marcos 4:34 repite, y sin parábolas no les hablaba a la multitud, ¿cierto? Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesucristo tenía un mensaje para la multitud, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje, pero sabía que ellos no entendían. Si ustedes siguen leyendo Mateo, dice que no es porque ellos no entienden, ellos son sordos que no quieren oír y ciegos que no quieren ver, ¿cierto? Pero a los discípulos que estaban dispuestos, él les tenía un mensaje más amplio, un mensaje particular, profundo, especial para ellos, porque él estaba generando discípulos multiplicadores. ¿Qué más hizo Jesús? Dice que después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Él
Tuvo un equipo seleccionado, estableció a 12, ¿sí? Tenía otro nivel de discípulos, pero estos eran el equipo seleccionado de él, ¿cierto? Y los seleccionó, los escogió ¿para qué? Porque ellos eran que iban a estar con él, en la intimidad, en la cercanía. Ellos iban a hacer para enviarlos a predicar. Y también les dio autoridad. Los potenció, mis hermanos. En la medida, mi hermano, que nosotros dediquemos tiempo, dedicación a estos discípulos, ellos se van potenciando y van siendo cada día mejores discípulos. ¿Qué hizo sus discípulos? Nuevamente estamos aquí en la gran comisión, ¿cierto? Entonces, aquí él ha sido una reunión exclusiva, ¿sí? Cuando él visita, no se reúne con todo el mundo, sino con los 11 que quedaban. El traidor había muerto, ¿cierto? Y ahí él dice que tiene toda la potestad en las tierras y les da la gran comisión. Les da un mandato exclusivo que era para ellos. No era para todo el mundo. No era para todo el mundo. Ellos lo transmitieron a otros y a otros hasta que llegó a nuestros tiempos y en la palabra, ¿cierto? Entonces, es una relación íntima y diferente con sus discípulos. Así lo hizo Jesús. Así debemos hacerlo nosotros. Mire, hagamos un paralelo entre el discipulado actual y el de Jesús. El actual se inicia con personas convertidas o que creemos que están convertidas, ¿cierto? Esperamos que la persona haga una decisión de fe y creemos que ahí se convirtió. A veces, más adelante, vamos a poder profundizar un poquitico en esto de quién es convertido o quién no es convertido. Pero el discipulado de Jesús se hizo con personas interesadas, ¿sí? Cuando él llamó a Pedro, a Juan, a sus discípulos, a los pescadores, no fue que ellos se convirtieron enseguida, sino que vieron algo y que pensaron, vamos a ver qué nos puede ofrecer esta persona. Y llegaron y le siguieron. Y su enseñanza los fue transformando. Pues nosotros somos, ustedes y yo somos testigos, conocemos de los errores de los discípulos, de las disputas por ser el mayor, de las veces que Pedro imprudentemente habló y recibió una reprimenda del Señor, ¿sí? Todas esas cosas. Y vemos que realmente ellos, aún cuando él murió, no estaban todavía claramente concientizados de cuál era su misión, de que para qué lo había llamado. ¿Sí? Porque cuando él va a verlos a la orilla de la playa, ellos están pescando. Entonces, el Señor durante 3 años los formó. Cuando el Espíritu Santo llega, es cuando ellos entienden claramente su misión. El discipulado actual está basado en unas clases doctrinales, una serie de 10, 12, 15, 20, 50, 200 clases doctrinales. Casi que más en conocimiento, ¿cierto? El de Jesús estuvo basado en una relación. Él pudo estar corrigiendo, orientando, edificando en el día a día, en la relación que mantuvo con tus discípulos. El actual se centra en una aula de clase. El de Jesús en todo lugar, en la montaña, en la barca, en la mesa, caminando. El nuestro también, en cualquier lugar, sirve para discipular. El actual está enfocado en el bautismo, lo tenemos, ¿sí? Enfocado en que lo discipulamos para que llegue el bautismo. Y a veces llegan al bautismo y los dejamos sueltos, ¿cierto? El de Jesús estaba enfocado en la vida y la multiplicación. Porque ellos, esos 11, después, agregado Saulo y los demás, fueron los que transformaron el mundo, ¿cierto?
esos, los que se multiplicaron allí. El actual es responsabilidad de unos pocos. Se cree que el discipulado es responsabilidad del pastor, de los maestros, del ministerio de evangelismo, de los discipuladores, ¿cierto? El de Jesús nos muestra que es responsabilidad de todos los cristianos. Mía y suya, mi hermano. Mía y suya, mi hermana. Es de nosotros. Es nuestra responsabilidad completa. Miren esa imagen. ¿Qué nos dice del discipulado? Bueno, podemos pensar que discipular es un hombre maduro, mayor, que ayuda a un niño a aprender a caminar el camino de la fe cristiana, ¿cierto? Así como el padre ayuda a su hijo a caminar y poco a poco lo va llevando y lo va ayudando a crecer, así también vamos a discipular. Pero también nos podemos ver como hermanos, ¿sí? Porque somos hermanos, como un hermano mayor que ayuda a su hermano menor a caminar el camino de la fe cristiana. Esa es una buena manera de ver nuestro discipulado. Sí, ese es, al final puede ser un condiscípulo mío, ¿cierto? Porque los dos somos discípulos de Jesucristo. Nuevamente, Colosenses 1:28, que es una porción que yo les he mostrado varias veces, porque es como el centro de esto. Nos vuelve a hablar, ¿sí? Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles. Ojo, mire que hay una palabra nueva. No es solo enseñarles, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. La tarea es que vemos que todos, aquellas personas que lleguen a nuestra área de influencia y podamos nosotros discipularnos, lleguen a ser hombres y mujeres que presentamos delante de Dios espiritualmente maduros en Cristo. La tarea, mis hermanos, no he recibido muchas tareas. En esta semana no recibí sino unas 3. Pero si analizaron, pues está bien. Si no la hicieron, pues no pierdo yo, sinceramente. Señor. Hay 9 tareas en el formulario. Ah, sí. Ah, bueno, qué bien, ¿no? La Natalia, la hermana Susi, de Rafael, ahí hay 9 Ah, tareas. pero entonces, ¿cómo hago para verlas? No las vi. Pastor, ya le explico entonces cómo. Ah, sí. Okay. Sí, bueno, 2 personas me las enviaron por audio a- al, al WhatsApp, ¿cierto? Bueno, pero bien, qué bien. Entonces, presento mis disculpas, hermano. Qué bien. Los felicito y me gozo, ¿cierto? Disculpen. La tarea de hoy es, en sus propias palabras, diga lo siguiente, corresponda a estas preguntas. ¿Qué es lo que a usted más le motiva a asumir el discipulado relacional? Si hay algo que lo motiva a asumir ese discipulado, porque todo esto es válido, mi hermano, mi hermana, si usted, si yo nos decidimos asumirlo como una tarea en obediencia a Dios. Pero ¿qué es lo que todo lo que hemos hablado, qué es lo que más le motiva a asumir el discipulado relacional? La segunda es, ¿qué es lo que no le permite asumir el discipulado relacional? ¿Hay algo que le frena? Y en esto, evidentemente, es bueno que usted sea muy sincero, porque eventualmente podemos hablar también. Y yo no me extrañaré si algunos
tenemos algunas cosas que nos frenan, porque eso es normal, ¿cierto? Que nos frenan. Pero si hablamos podemos aclarar, podemos ampliar las cosas. Y tercero, según usted, ¿cuáles son los riesgos de asumir el discipulado relacional? ¿Hay riesgos? Eventualmente hay riesgos positivos y riesgos negativos. Entonces, mis hermanos, esas tres mañana yo las mando a todos por el WhatsApp. No tiene que copiarla ahora. Nuevamente al WhatsApp te lo recibo en el formulario que tengo que aprender. La culpa es mía, mis hermanos. Les pido ahora perdón, discúlpenme. La culpa es mía por no aprender a usar el formulario. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Y ahora sí, si hay preguntas, estamos listos para. Pastor, ¿dónde se manda lo del taller? Lo puede mandar a mi WhatsApp. Medio? Por eso, lo puede mandar por el WhatsApp, ¿sí? O por un link que le hemos mandado en las 2 semanas hemos mandado siempre un link donde le dice usted lo pone ahí. Ok. ¿Hay preguntas, mis hermanos? ¿Me escuchan bien? Hasta ahorita. ¡Ay, sí! Pastor, ahí estuvo, sí. La verdad, sí. Ay, qué. Se entendió y además las diapositivas de apoyo, pero había como una interferencia, no sé si era el micrófono, pastor, para que lo revisen en una próxima ocasión. Ahí está silenciado, pastor. Ahí. ¿Hay preguntas o no? En el momento de mi parte, no.